Muy buenas noches, iniciamos la columna NOA hoy viernes 11 de noviembre del 2022, cuando son las 21:01. Le comentamos que en el programa de hoy vamos a tener visitas. El primer bloque va a estar Daniel Escotorín, presidente de la Unión Popular, quien va a anunciar la presentación del libro de David Buenaventura, que se realizará el lunes próximo, lunes 14 a las 18 en la Asociación de Empleados Judiciales de Salta, acá en 25 de mayo 573. Luego de esta entrevista con Daniel Cotorín vamos a tener la columna de la doctora Liliana Musa y la columna de Julio Palavecino. Y por una comunicación vía Zoom vamos a conversar con Eva Serrano, que es presidenta de la Fundación Fortaleza de EVAS de la capital federal, para hablar sobre la violencia de género y violencia laboral. Ha iniciado una campaña con respecto a este tema. Y por último, en el último bloque, va a estar con nosotros acá en el piso Pedro Cruz, actual secretario general del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, quien salió reelecto en la elección del 27 de octubre en este sindicato. Bien, como lo habíamos anticipado, ya está con nosotros acá Daniel Escotorín, profesor de historia, militante del Proyecto Nacional y Popular. Actualmente integra el Frente de Todos y va a presentar, o es uno de los organizadores de la presentación del libro de David Buenaventura. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas noches, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, Dani, comentame, ¿de qué se trata esta presentación del lunes próximo, ahí en la agremiación de empleados judiciales? Sí, efectivamente, es una conmemoración, es también un homenaje, es también un ejercicio de memoria, sobre todo para la militancia, para los sectores populares, para la clase trabajadora. Recordamos a un dirigente como fue Buenaventura David. Siempre es interesante aclarar esto, ¿no? David era el apellido, Buenaventura el nombre. Lo que pasa, claro, era más coloquial, con todos le decíamos David, ¿no? Pero su nombre era Buenaventura, por esta costumbre ancestral, histórica, de ponerle el nombre según el santoral. Entonces él había nacido un 14 de julio, día de San Buenaventura. Pero encima el hombrecito del registro civil, en vez de ponerle Buenaventura con B larga, se lo puso con B corta. Así que, aclarado esto... Es verdad, uno se confunde, porque vos no sabés si el Buenaventura es el apellido o es el nombre. Sí, no, era una confusión histórica, ¿no? Inclusive... Y David además sonaba más cortito, hasta ¿no? Buenaventura, vos no sabés si las dos son con B larga, con B corta. Bueno. No, eso ya es culpa del que lo anotó en el registro civil. Claro. Bueno, decía, es conmemorar, es recordar a un compañero, a un dirigente social, gremial y político, en un momento muy especial, muy trascendental y muy crítico de nuestra historia nacional y también provincial. David fue secretario general de ATE desde principios de los años 90, participó en todo el proceso de fundación de lo que fue la Central de Trabajadores de Argentina, de la mano de dirigentes como Víctor de Genaro, de Germán Abdala, que también falleció tempranamente, y muchos otros que están hoy en día también ejerciendo roles de dirigencia en las provincias y a nivel nacional, entre ellos el actual secretario general de nuestra CTA a nivel nacional, Hugo Cachorro Godoy. Bueno, la CTA fue... Recordemos que Germán Abdala fue, siendo diputado nacional, fue integrante de aquel grupo llamado Grupo de los Ocho. El famoso Grupo de los Ocho, el primer grupo parlamentario que no solamente criticó a la gestión menemista, que ya comenzaba a
girar hacia el neoliberalismo, sino que además rompe con el Partido Justicialista y va a ser, digamos, un impulsor de lo que actualmente es nuestro partido. Yo soy presidente acá en Salta del Instrumento Electoral por la Unidad Popular, que también David contribuyó a fundar. Por eso digo que es importante pensar ese momento crítico de, sobre todo a partir del año 95-96, cuando en Salta se impone el neoliberalismo con todo lo que significó, con toda la ferocidad, con toda la violencia, de la mano de la gestión de Juan Carlos Romero, con las privatizaciones, la destrucción del Estado provincial, con miles de trabajadores en la calle, a su vez también con las privatizaciones a nivel nacional de YPF. Bueno, un momento, esto lo vengo recordando siempre, un momento de mucho aislamiento y soledad para la clase trabajadora, porque era un momento de resistencia, además un momento donde las utopías a nivel global, pero también a nivel nacional, se derrumban, ¿sí? Recordemos el fin del socialismo, se hablaba del fin de las ideologías, del fin de la historia, del fin del trabajo. Estoy hablando de los años 90, los sectores populares, la clase trabajadora, no tenía un horizonte claro hacia dónde iba, más bien era un momento de resistencia. Y David fue un actor central en nuestra provincia de esa resistencia. Y luego, por supuesto, avanzando en los años 90, la crisis del 2001, con una CTA que comienza a organizar, a recibir, a acoger a toda esa masa de desocupados. Bueno, pues entonces así también comenzamos a pensar en la posibilidad de la constitución de un nuevo movimiento político, dada la ausencia en ese momento de una representación para los sectores populares. Entonces es todo un trayecto que va a recorrer David desde ese momento aciago, ¿no?, de los años 90, hasta finalmente tener la posibilidad de vislumbrar un sueño, una utopía que de alguna manera contenga otra vez las esperanzas, las expectativas, sobre todo en nuestra provincia. Lamentablemente no lo pudo ver plasmado a eso. Digo, igualmente nosotros también estamos en esta lucha, porque bueno, su salud se fue deteriorando demasiado rápido. Él muere en el 2017, así que creo que este libro que se está presentando sobre su vida contiene ambas cosas, ¿no? El reflejo, la reconstrucción de todo su trayecto en su vida gremial, en su vida política, pero también es un ejercicio de memoria en relación a lo que fue ese momento, esos distintos momentos, esas etapas históricas que hemos recorrido y que, bueno, ahí la clase trabajadora también tuvo mucho para decir. Y nos plantea, por supuesto, también preguntas, nos interpela en relación a dónde estamos hoy y qué significa hoy la CTA, los trabajadores, la participación política hacia el futuro. Bueno, esa es la pregunta. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿Cómo lo ves vos? Tu mirada. Hoy estamos otra vez, ¿no es cierto?, en un momento donde tenemos un gobierno a nivel nacional, un gobierno que podríamos decir un gobierno propio, pero que no ha sabido expresar, representar los anhelos, los intereses, las necesidades de la gran mayoría del pueblo argentino. Bueno, esto nos pone en un momento bastante crítico hacia el 2023, sí, con un escenario electoral donde la derecha, digamos, se ha organizado, se ha galvanizado, está mucho más fuerte incluso que en el 2015 y además con un discurso mucho más violento. Esto también hay que tener cuidado, pero a pesar de eso, la sensación de frustración que hay en nuestro pueblo puede llevar a que otra vez caigamos en manos de los sectores más ultras, más ortodoxos, más reaccionarios de la sociedad. Entonces, el deber, el desafío que tenemos los partidos que componemos el campo progresista, popular, nacional y popular, es generar otra vez, recrear un proyecto con dirigentes también acordes a ese proyecto para ser creíbles frente a la sociedad. Y aquí en Salta, bueno, también hay una ausencia de una dirección, diferentes, de un proyecto, claro, que pueda ser de verdad una alternativa a este continuismo que viene Juan Carlos Romero, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, que es un reciclado, ¿no?, una adaptación, una metamorfosis bastante parecida, no es que cambió mucho de estas décadas, ¿no? Casi son 12 años de Romero, 12 años de Urtubey y esto es más de lo mismo. Entonces, frente a eso,
nuestro partido lo viene planteando. Tenemos que ser muy claros dónde estamos parados. Y estamos parados no solamente en la vereda del frente, le estamos hablando a la sociedad de la necesidad, a la sociedad salteña, ¿no es cierto?, de la obligación que tenemos de pensar en un proyecto, en una propuesta y en candidatos que de verdad puedan darle soluciones concretas a 1 millón de salteños que tienen problemas de vivienda, de trabajo, de salud, de educación, de tierra, de comida, de servicios básicos como el agua o incluso la electricidad. Entonces, nos venden espejitos de colores y nos quieren hacer creer, nos quieren vender esto de un gran frente salteño, etcétera, lo cual sería terrible. Nosotros jamás vamos a suscribir la posibilidad de un frente con este gobierno. Entre otras cosas porque le estaríamos privando a la sociedad no solamente de un espacio de oposición, sino también de un espacio de control. Claro. En una democracia donde no haya control social, donde no haya control político, es una sociedad que va derecho hacia un gobierno de tipo autoritario. Daniel, ¿y cuál es la salida, digamos así? Porque ya llega fin de año, pasa el Mundial, euforia, viene después el Mundial, nuevamente los problemas, ya estamos en el 2023, ya no queda tiempo para las elecciones provinciales de mayo, ya hay candidatos, ustedes están conversando con otros sectores para conformar un frente. Las conversaciones nunca han cesado, sí. Bajo estas condiciones. Un frente, acuerdos políticos claros respecto a dónde estamos parados, ¿sí? No por el hecho de decir que somos oposición, sino que una oposición que plantee una alternativa de verdad real, concreta para los sectores populares y para las mayorías de nuestra provincia. De nuestro partido, en octubre hemos convocado a una convocatoria, Confluencia Salta para Vivir Bien. ¿Qué significa esto, no? Claro. Convocar a las agrupaciones, a los partidos, a los movimientos, a la dirigencia, no solamente a discutir lo electoral, a discutir hacia adelante la posibilidad de un espacio de representación política genuina, concreta y permanente. Porque si quedamos solamente en los acuerdos electorales, estamos fritos. Viene la desazón, claro. Viene lo, ¿no es cierto? ¿Y qué reacción hubo de parte de los sectores que ustedes? Muy buena. Esto lo estamos manteniendo, estamos en charlas, en contacto con distintos partidos políticos, con los dirigentes, que además con la militancia, porque además todos reconocemos que en Salta también hay una ausencia de una conducción y de una dirección política respecto y para los sectores populares. Entonces, frente a eso, lo que decíamos recién, no basta con decir, bueno, queremos hacer esto. El queremos hacer tiene que ir sostenido, respaldado por dirigentes que estén convencidos de lo que hay que hacer. Y en esto nosotros estamos justamente planteando que, bueno, nuestro partido y esta convocatoria, esta Confluencia Salta para Vivir Bien, representa esto. Porque, insisto, esto no solamente en lo electoral, tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo, algo que por lo general a nuestro país, a la dirigencia le cuesta muchísimo, ¿no? Tenemos que recrear o construir una nueva cultura política de coalición, de acuerdos que nos permita mantenernos más allá de los resultados electorales de este año y de los próximos años. Daniel, ¿por qué crees que este gobierno todavía no ha logrado solucionar o resolver el tema económico, especialmente la inflación? El gobierno nacional. El gobierno nacional, que yo digo que si fracasa este programa o plan económico de Sergio Massa, no sé qué va a pasar con el Frente de Todos. No hay un economista, esto es como decir que no existe ninguna facultad de ciencia económica a nivel nacional que no encuentre, ¿no es cierto?, que no encuentre la receta. Sí, esta es la receta para resolver el tema. No sé. Bueno, a ver, hay una paradoja. Sí. El mejor momento del gobierno nacional fue en el momento más crítico del país y del mundo, en la pandemia. ¿Por qué? Porque hizo funcionar el Estado. Claro.
le dio facultad al Estado, recreó ese Estado que el macrismo, el neoliberalismo había achicado, había destruido, y entonces demostró que efectivamente un Estado activo, proactivo, en función de las necesidades, de las urgencias del país, de la sociedad en general, era necesario. Ahora, ¿qué sucedió? A partir de allí, y quizás antes, creo que hay un primer síntoma de debilidad del gobierno que fue con el caso Vicentín, ¿no? Apenas asumido, se destapó una olla de podredumbre, de corrupción, en lo que había sido el acuerdo de Vicentín con el gobierno, con el macrismo, con préstamos espurios a través del Banco Nación, ¿no es cierto? Y en ese momento era también necesario que tener, digamos, la fuerza política para demostrar que no solamente este Estado estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad, sino también de ir contra las matrices de corrupción que existían y que había generado el macrismo. Bueno, quedó en amague, retrocedió y a partir de allí vino toda una serie de problemas. Quiero recordar que uno de los que puso sobre la agenda política el caso Vicentín fue uno de los presidentes de Banco Nación, Claudio Lozano, presidente de nuestro partido. Luego de la pandemia vino la otra gran herencia que nos dejó el macrismo, que era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que no era necesario ponerlo en el sentido tal como lo puso el gobierno. Porque además, yendo al tema inflacionario, el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario. Es inflacionario porque, entre otras cosas, implica la aplicación de políticas recesivas, implica el fin de subsidios para las tarifas, es decir, la suba de tarifas, implica poner al Estado Nacional, ¿no es cierto?, abocado a pagar este acuerdo, con lo cual fondos que podrían ser destinados para el consumo interno, que pueden ser destinados para fomentar, sostener las pequeñas y medianas industrias y empresas, son destinados al pago al Fondo Monetario Internacional. Resulta que encima los factores de poder económico, le fueron restando apoyo, consenso, de una manera también ilegal, terrible, ¿no es cierto?, con aumentos permanentes de precios, con lo cual, bueno, no hace falta que explicarle al televidente cómo subieron las cosas en nuestro país. Pero esto no fue por una cuestión de alguna cuestión económica global, no, tiene que ver con una concentración económica, una oligopolización incluso de elementos que no tienen nada que ver con la suba del dólar, con el factor guerra en Ucrania, etcétera, ¿no? Simplemente se trata de especulación. Bueno, frente a esto el gobierno no tuvo la fuerza, la voluntad, las agallas, digámoslo así, la voluntad, exactamente, la voluntad política de ir contra estos sectores. Claro. Lo que sucedió fue entonces que emergió el sector, la figura más conservadora dentro del frente, Sergio Massa, y entonces, bueno, habían dos opciones. Si aparecían críticas internas desde el frente, pongamos en el caso de Cristina, contra Sergio Massa, se caía el gobierno. Entonces, la opción es, bueno, tenemos que mantener esto, pero hacia el 2023 hay que generar nuevas condiciones para recrear un proyecto que de verdad, un programa que de verdad atienda las necesidades que hoy son, pero de verdad urgentes para la sociedad. Este fue el compromiso que tuvo el Frente de Todos y esto es lo que tenemos que regenerar hacia el 2023, en condiciones además de competencia electoral medianamente equitativas. O sea, permitir que aquellos sectores que somos parte del frente y que de una u otra manera no se nos dio el espacio necesario, nosotros siempre decíamos, hay que institucionalizar el frente, es decir, crear una mesa de discusión y de acuerdos políticos donde todos los componentes, los partidos, podamos expresar de alguna manera, bueno, cuáles propuestas, proyectos y también críticas, y no que todo quede sometido a lo que aparece en Twitter, declaraciones televisivas, en un medio o en otro. Claro. Porque eso también nos debilitó. Exacto. Es que tenemos todo un desafío hacia el 2023, muy complicado, muy difícil, complicado. Pero si hay voluntad política de que el frente continúe, bueno, tiene que continuar bajo estas condiciones, no ya asentado sobre 2, 3 o 4 dirigentes, más allá de la potencia que tengan, claro. Porque ha quedado claro que no alcanzó.
Bien, estamos conversando con Daniel Costorín, presidente del Partido Unidad Popular. Recordamos entonces el próximo lunes 14 de noviembre, hora 18, en 25 de mayo 573. ¿Quiénes van a participar? Vamos a participar, va a estar el autor del libro, Marcelo Paredes, que es responsable además de la editorial de la CTA, y digo esto porque nuestra central también está muy abocada a todo lo que tiene que ver con la difusión de las ideas, de la historia, del debate, de la formación, ¿no? Para los trabajadores. Marcelo Paredes, va a estar también el secretario general de la CTA Autónoma a nivel nacional, Hugo Cachorro Godoy. Bueno, voy a estar yo en mi carácter de presidente del Partido Unidad Popular en Salta, y también nuestra compañera María Lapaceta. Me llama la atención que no se presenta en la sede de ATE. Bueno, son estos vaivenes. Esa paradoja. Sí, lamentablemente, bueno, a veces las divergencias y las diferencias no nos permiten ponernos de acuerdo en las cosas importantes, ¿no? Pero siempre estamos abiertos al debate y a la discusión, porque creo que más allá de las diferencias, efectivamente, construir unidad popular, o unidad del campo popular, requiere de desprendernos a veces de ciertos egoísmos, de egos, ¿no es cierto? Y ponernos al servicio de lo que, bueno, como dije recién, la gran mayoría de los trabajadores y el pueblo salteño está demandando. Bien. Bueno, muchas gracias por esta visita, y esperemos contar con ese libro la próxima semana para que lo podamos mostrar acá en nuestro programa. Bueno, la verdad que el agradecido soy yo, y en mi nombre también todos los compañeros, las compañeras que van a participar. Aprovecho también decirle que, bueno, el lunes a las 10 de la mañana el Bar Tribunales va a ser la conferencia de prensa. Así que también a su disposición los compañeros, las compañeras que van a participar a la tarde en este gran evento, que además también tiene mucho digamos, desde lo personal, ¿no? Porque quienes lo hemos conocido a David, bueno, sabemos de su humildad, de la grandeza que tuvo, de la entrega que tuvo, como decía al principio, en un momento muy crítico. Así que reitero el agradecimiento por esta invitación. Bien. Esperemos contar con ese libro. Estará, seguro que sí, se lo vamos a hacer llegar. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, nuevamente. Vamos a ir a una pausa y luego seguimos acá en la columna NOA.